Bendiciones a todos, soy el pastor Diego Valencia aquí desde España y quiero saludarle y bendecirle en esta hora a los que se han conectado, los que están recibiendo este mensaje, y quiero enseñar acerca de este quinto día de preparándonos para su venida, y el tema de hoy es la humildad. La humildad es un tema poderoso y el título que yo le he puesto a esta enseñanza es humildes de espíritu. Humildes de espíritu o humildes en espíritu. Tiene que tomar esta palabra y quiero que nosotros entendamos por qué es tan importante esta palabra, por qué la dejé para el último día, porque esta palabra nos enseña varias características, nos enseña accesos y nos va a enseñar cosas muy importantes. Yo quiero empezar aquí. Entienda lo siguiente. Hay dos características muy importantes que nosotros tenemos en cuanto a nuestra relación con Dios o lo que tiene que ver con Dios. El número uno, lo que Dios hace por mí. Lo que Dios hace por mí. Número dos, lo que Dios hace en mí. Esas son las dos características más importantes en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Porque hay algo que Dios hace por nosotros, pero hay algo que Dios hace en nosotros. Entonces, lo que Dios está haciendo por nosotros, y usted puede decirlo ahí en su casa y dice lo que Dios hace por mí y lo que Dios hace en mí. Lo que Dios hace por nosotros está relacionado con la necesidad, está relacionado con la provisión, está relacionado con las cosas que nosotros necesitamos para subsistir, para vivir, para estar. Está relacionado con todas estas cosas de la provisión, está relacionado, digamos, con una forma, con partes externas, mientras que lo que Dios hace en nosotros, en mí, está relacionado con nuestro interior, con nuestro corazón. Entonces son dos características muy importantes, lo que Dios hace por mí y lo que Dios hace en mí. Lo que Dios hace por mí está conectado, por ejemplo, con la alabanza. Cuando nosotros alabamos a Dios, lo alabamos por sus poderosos hechos, por sus poderosas obras, por los milagros, por sus maravillas, por sus proezas. Por eso dice alabad a Dios al son de bocina, al son de trompeta, al son de salterio. Entonces nosotros alabamos a Dios por sus grandezas, por lo que Él hace. Y por eso le digo, está conectado por lo que Dios hace por nosotros. Mientras que, por ejemplo, lo que Dios hace en mí está conectado en la adoración. Porque la adoración es ese lugar donde nosotros nos encontramos con Dios, donde podemos estar a solas con Él, donde Dios va produciendo algo en nuestro corazón y en nuestra vida. Lo que Dios hace por mí tiene que ver con público, tiene que ver con testimonio, con testificar, hablar, declarar, proclamar en público lo que Dios está haciendo. Cuando Dios hace algo maravilloso, tenemos que correr, tenemos que hablarlo, tenemos que testificarlo y tenemos que decirlo. Lo que Dios hace en nosotros, en mí, tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con la relación, tiene que ver con el hombre interior. Entonces, mire qué poderoso. Lo que Dios hace por mí está conectado con la alabanza, y lo que Dios hace en mí está conectado con la adoración. Lo que Dios hace por mí tiene que ver con público, lo que Dios hace en mí tiene que ver con intimidad. Lo que Dios hace por mí está relacionado con lo que Dios hace, y lo que Dios hace en mí está relacionado con lo que Dios es en mí, lo que Dios hace y lo que Dios es. Y número 5, lo que Dios hace por mí es el resultado del poder de Dios en nuestra vida, y lo que Dios hace en mí es el resultado de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, en todas estas áreas, mire qué importante, es tan importante lo que Dios hace por nosotros como lo que Dios hace en nosotros. Pero yo quiero que usted entienda que la base de todo, recuerde que todo comienza de adentro, todo comienza del corazón y tiene que exteriorizarse. Así que yo quiero que vayamos a esta lectura de la palabra de Dios, que es una lectura poderosa, y quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 57 versículo 15, porque mire, la humildad es la llave. Le voy a hablar acerca de este espíritu de humildad, o ser humildes en espíritu, y la humildad es la llave para entrar, para habitar, para vivir y para movernos en la presencia de Dios.
Escucha, se lo digo nuevamente, la humildad es la llave para entrar, habitar y vivir y movernos en la presencia de Dios. La humildad es esa llave que nos da acceso al lugar de la presencia de Dios. Por eso es tan importante la humildad. Y mire lo que dice Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire qué palabra tan poderosa. Dice que Dios habita en medio de la altura y la santidad, y dice que Él habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Humilde. Subraya esa palabra en su Biblia. Dios habita. Esa palabra habitar es vivir, convivir, estar relacionado, tener una relación íntima. Y dice, Dios habita con el humilde de espíritu. Por eso nosotros en este tiempo tan importante, preparándonos para la venida del Señor, una de las características más importantes se llama humildad, porque en la humildad Dios va a vivificarnos. Y dice que para hacer vivir el espíritu de los humildes. Entonces la humildad es la manera a través de la cual nosotros nos vamos a relacionar con Dios. La humildad es aquella característica o aquella actitud o aquello que está relacionado con nuestro hombre interior, que nos va a enseñar, nos va a ayudar a permanecer en la presencia de Dios. Es un área de nuestra vida que tenemos que desarrollar, que tiene que crecer. Es un área de nuestro carácter, es un área espiritual que Dios nos da para formarnos y para darnos vida. Así que la humildad está conectada directamente con el corazón. El corazón, la palabra de Dios dice, nuestro corazón tiene que ser un corazón humilde. Tenemos que ser humildes de corazón. Aquí nos enseña la palabra. Entonces yo quiero decirle, ¿qué es el corazón? El corazón es el asiento interior del hombre. El corazón es el lugar donde reposa la presencia de Dios. El corazón es la parte más íntima y sagrada del hombre. Es el lugar donde Dios reposa, se manifiesta, se revela. El corazón es donde se inicia, se motivan las actitudes, las acciones y los pensamientos. Y el corazón es el estado de vida de una persona. Según está el estado del corazón de alguien, así está el estado de vida de esa persona. Entonces recuerde, la humildad está relacionada directamente con el corazón, y cuando está hablando del corazón no está hablando del órgano, está hablando del hombre interior, está hablando del yo, del nosotros. ¿Qué es lo que tiene que haber en nosotros? Humildad. ¿Cómo tenemos que caminar en humildad? Por eso es tan importante que necesitamos esta impartición. Para la venida de Dios necesitamos ser humildes. Humildad, yo estaba mirando un poco acerca de la diferencia que hay entre humildad y humillarse. Humillarse está relacionado con la palabra humildad, pero mire, humillarse es un acto que viene de un corazón humilde. Por eso el orgulloso no se va a humillar. Por eso para nosotros humillarnos en la presencia de Dios tenemos que ser humildes. La humildad nos va a llevar a nosotros al lugar de humillarnos, de postrarnos, de rendirnos a Dios. Un corazón humilde es un corazón que se va a rendir, es un corazón que se va a humillar. Un corazón humilde es un corazón que va a cambiar fácilmente. Un corazón humilde es un corazón que está dispuesto para recibir todo lo que Dios tiene. Así que mire, tan importante ser humildes en nuestro corazón, ser humildes de espíritu. Recuerde que nuestro corazón habla de nuestro hombre interior, de nuestro ser espiritual está hablando. No está hablando de algo carnal, no está hablando de algo natural, está hablando de nuestro ser interior, y ese ser es espiritual. Nosotros somos espíritu, y por eso cuando habla de todo esto de corazón está hablando del ser interior, y tenemos que ser humildes en la presencia de Dios. Entonces el ser humilde nos va a llevar a hacer actos de humillación. La persona que es de corazón humilde se va a humillar fácilmente. Por eso necesitamos humildad en nuestro corazón. Entonces el humillarse es una acción, mientras que la humildad es un acto, una actitud o un alto reflejo del corazón. Entonces necesitamos el corazón. La humildad es el estado de ser. No es una acción de ser humilde, es ser humilde. No es hacer para ser humilde. Recuerde, el estado de ser nos lleva al estado de hacer. Usted no puede hacer lo que usted no es. Yo no puedo hacer lo que yo no soy. Entonces, cuando yo soy humilde, yo voy a producir actos de humildad. Cuando yo
soy humilde, me voy a humillar fácilmente bajo la mano y bajo la presencia de Dios, y por eso tenemos que tener actos de humildad. Así que en esta hora yo quiero decirle, tenemos que ser humildes, humildes de corazón. El arrepentimiento tiene que ver con la humildad del corazón. Santiago, yo quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Santiago 4, 6. Santiago 4:6. Si lo tiene, dígamelo y ahí lo compártalo con alguien allá o escríbamelo ahí por la red social del Facebook o del YouTube. Compártalo. Santiago 4:6. Mire qué poderosa esta palabra. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste. Mire esto. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, el corazón humilde va a tener acceso fácil a la presencia de Dios. El corazón lleno de orgullo, dice, Dios lo resiste. Dios resiste el orgullo. Y lo contrario de ser humilde es ser orgulloso. Es un corazón estar lleno de orgullo y significa ser lleno de sí mismo. Es un corazón que está sometido a su propio yo. Significa una persona que está ensimismada, que está llena de sus propios deseos, de sus propios apetitos y de sus propios pensamientos. Entonces nosotros tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios cuando somos humildes. Entonces recuerde esto, la humildad va a producir actos de humillación, o la humildad va a producir actos de humildad. Va a ser fácil entrar en la presencia de Dios, va a ser fácil buscar a Dios. La generación por la cual Cristo viene es una generación que tenemos que ser humildes y tenemos que ser sensibles a lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo. Entonces, donde hay un corazón lleno de orgullo, donde hay un corazón lleno de dureza, hay procesos que van a suceder, que van a venir por causa de la dureza del corazón para que sean quebrantados. Esto nosotros le decimos los procesos o los métodos de quebrantamiento de Dios en el corazón del hombre para quebrantar todo orgullo y toda dureza de corazón. Y hay tres diferentes métodos principales que nosotros hemos visto, nos han sido enseñados por el apóstol, que son tres métodos principales que Dios usa donde hay un corazón lleno de orgullo. Dice, número uno, la crisis más allá de nuestro control va a quebrantar nuestro corazón para romper todo espíritu de orgullo, de dependencia de nosotros mismos. Así que la crisis va a romper todo control, va a romper. Entonces, por eso a veces, ¿por qué estamos viviendo esta crisis? Para que el corazón del hombre sea quebrantado, porque en medio de la crisis el hombre no tiene otra alternativa que clamar a Dios, que volverse a Dios, que buscar a Dios. Y no que Dios esté mandando crisis, pero por causa de la dureza de nuestro corazón es que vienen las crisis. Número dos, Dios mismo es el que produce el quebrantamiento. Si la crisis no trae quebrantamiento a ese corazón, entonces va a venir Dios mismo, va a venir a quebrantar ese corazón. Y cuando no permitimos, cuando no cedemos, cuando no nos rendimos en la mano de Dios, entonces ahí cuando viene el pecado, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las adversidades, eso es lo que va a quebrantar el corazón. Entonces nuestro punto de quebrantamiento, nosotros tenemos un punto de quebrantamiento, entonces es decir, ¿dónde nosotros vamos a ser quebrantados? ¿Dónde yo me voy a rendir a Dios? ¿Dónde yo me voy a humillar a Dios? ¿Dónde voy a ceder mis derechos? ¿Dónde voy a ceder mi corazón y mi vida para que Dios a través de esta crisis estoy aprendiendo que me tengo que humillar bajo la poderosa mano de Dios? Tendrá que venir Dios mismo a tratar conmigo porque ni la crisis entiendo que tengo que buscar a Dios, que tengo que humillarme, que tengo que volverme a Dios. Y será que hasta el pecado va a tener que venir a quebrantar esas áreas de nuestra vida. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Estamos en el proceso y en la mano de Dios, y Dios está trayendo tiempos de cambio. Recuerde, yo les enseñé el propósito de preparándonos para la venida. Nos preparamos porque Cristo viene, o nos preparamos porque viene un avivamiento. Cualquier cosa esta va a suceder ahora mismo. Entonces Dios va a trabajar el avivamiento con corazones humildes. Una de las características del remanente del último tiempo se llama humildad.
una de las características, una de las señales donde usted encuentra un corazón humilde. Y quiero decirle, la humildad no está relacionada con posesiones, no está relacionada con ninguna cosa natural, porque la gente dice, es que es muy orgulloso porque tiene mucho dinero. El dinero no hace una persona ni orgullosa ni humilde. La pobreza no hace una persona ni orgullosa ni humilde. Hay muchos pobres que son muy orgullosos, que no quieren ceder su brazo, que no quieren rendirse a Dios, que no quieren obedecer a Dios. También hay muchos ricos que son muy orgullosos, que son prepotentes, que son altivos, duros de corazón. Entonces, yo quiero que usted entienda, la humildad no tiene que ver con cuánto dinero tienes. Wow, ese hombre es muy humilde porque tiene mucho dinero, o ese hombre es muy humilde porque no tiene dinero. La humildad no está relacionada con las posesiones, no está relacionada con cosas, no está relacionada con lugares. La humildad está relacionada con una relación íntima con Dios. Por eso Dios dijo, yo habito en la altura y en la santidad, y habito con el humilde, con el quebrantado de espíritu. Ahí Dios habita. Esa es la presencia de Dios que se manifiesta. Así que, como hemos visto, Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia a los humildes. Así que tenemos que revestirnos de esa humildad para accesar y entrar a la presencia de Dios. Entonces nuestro corazón va a ser quebrantado, vamos a ser quebrantados. ¿Qué es lo que va a quebrantar nuestro corazón y qué es lo que va a quebrantar nuestra vida? Vamos a permitir que la crisis en nuestro corazón sea quebrantado. Vamos a permitir que sea Dios. Vamos a permitir que el pecado, cedamos a Dios, rindámonos a Dios, seamos humildes. Un acto de humildad es reconocer nuestra condición. Y yo me acuerdo cuando yo leo en Mateo capítulo 5, quiero que vaya ahí a Mateo capítulo 5, yo lo voy a buscar aquí un momento. Y cuando el Señor en Mateo capítulo 5 habla acerca de las bienaventuranzas y nos empieza a decir, y dice, bienaventurados aquellos que los humildes, nos dice la palabra, bienaventurados los humildes. Ahí en Mateo capítulo 5, se bloqueó. En Mateo capítulo 5 dice que ser humilde, ser bienaventurado. Ser humilde, ser bienaventurado. Entonces nosotros tenemos que ser humildes para buscar a Dios, porque es ser bienaventurado. Bienaventurado significa doblemente feliz. Y en Mateo capítulo 5, del 1 en adelante, del 2, usted lo va a encontrar. El ser humilde. El ser humilde produce en nuestro corazón y en nuestra vida el ser bienaventurado. Entonces dice la palabra de Dios, aquí en esta palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso está conectado con la humildad. Versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que nosotros vemos que aquí Dios se está conectando y Dios nos está hablando de esa humildad, de esa característica de nuestro corazón. Dice, bienaventurados los mansos. Recuerde, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Jesús nos enseñó y nos dijo, aprendan de mí. En otras palabras, miren en lo que yo camino, en ser manso y humilde. Hay una conexión muy fuerte entre la humildad y la mansedumbre. ¿Sabe por qué? Porque la mansedumbre nos va a llevar a nosotros a controlar esos momentos de enojo, de ira, el entrar precipitadamente en muchas cosas. Y el Señor nos enseña que la mansedumbre y la humildad están conectados. Son dos características muy importantes en las cuales nosotros tenemos que caminar y las cuales se dan un balance, la mansedumbre y la humildad. Pero yo quiero que usted entienda, dice, tenemos que ser humildes en espíritu, tenemos que ser humildes en la presencia de Dios. La humildad nos lleva a vivir. Quiero darle unas características de la importancia que tiene la humildad. La mayor de todas, recuerde, quiero leerlo nuevamente ya para ir terminando, como dice Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y el humilde. ¿Dónde está el quebrantado y el humilde?
en la altura y en la santidad. Y dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Entonces, la característica más importante de la humildad es que vamos a habitar en la presencia de Dios. Vamos a tener una relación cercana, íntima, secreta con Dios. La adoración, el adorar a Dios, va a ser fácil adorarlo, va a ser fácil orar. ¿Sabe por qué a veces nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta tanto ayunar? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque hay orgullo en el corazón. Todos los hombres tenemos orgullo, es una característica de la naturaleza humana, pero cuando nosotros entramos en la presencia de Dios y cuando dejamos que Dios quebrante nuestro corazón, rompa nuestro corazón, nos hacemos humildes y el corazón humilde tiene fácil acceso a la presencia de Dios. Entonces, característica número 1 de la humildad, que vamos a poder habitar, vivir confiadamente en la presencia de Dios. Número 2, vamos a tener fácil acceso a la presencia de Dios. Número 3, la humildad nos va a llevar a vivir una vida de obediencia y de sumisión. Nos va a enseñar, nos va a llevar a vivir una vida de obediencia y sumisión. El humilde se va a obedecer fácilmente, se va a sujetar fácilmente. Yo he visto muchos casos de gente que no tiene ni idea de algo y no quiere sujetarse o someterse a alguien que tiene el conocimiento o que tiene la autoridad. Entonces Dios nos enseña a nosotros y recuerdo cuando se decía estas palabras, Jesús decía, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque acarreáis mayor condenación. Jesús lo que estaba enseñando, lo que está parafraseando en esa enseñanza es: sean humildes para aprender. Y le quiero decir la cuarta característica de la humildad es un corazón enseñable. Donde hay una persona humilde, hay un corazón enseñable, hay alguien que quiere aprender. No importa quién sea, nosotros tenemos algo de qué aprender de todos, de todo el mundo. Nosotros podemos aprender algo y entonces la humildad nos va a dar a nosotros un corazón enseñable. Es difícil cuando una copa está llena ponerle algo más, es un dicho muy común que hay, pero cuando la copa está llena es porque está llena de orgullo. Cuando una copa está llena para no recibir, para no aceptar de otros, para no recibir de otros, es porque está llena de orgullo. Pero en el mundo espiritual, en Dios es diferente. Cuanto más usted recibe de Dios, usted más capacidad tiene para recibir de Dios. Cuanto más usted aprende, usted tiene más capacidad de aprender. Cuanto más usted escucha a hombres y mujeres de Dios, usted tiene más capacidad para recibir de hombres y mujeres de Dios. Esto es lo contrario del corazón orgulloso. El corazón orgulloso no tiene nada que aprender de otro. Piensa que todo se lo sabe, que ya todo lo conoce, yo todo lo sé, yo eso ya lo leí, yo eso ya lo vi, yo no necesito nada nuevo. Entonces mire qué terrible que es el corazón orgulloso, porque piensa que no tiene nada que recibir de otros. Nosotros, la humildad nos va a llevar a recibir de otros hombres y mujeres de Dios, nos va a llevar a recibir. Así que vamos a tener un corazón enseñable. Otra característica, la humildad va a ser que nuestros ojos, nuestros corazones y nuestro espíritu esté abierto hacia lo nuevo. Escuche lo que le digo. En este tiempo y en esta nueva temporada que estamos viviendo, muchas cosas nuevas se van desatando. Y para entrar en este nuevo tiempo y en esta nueva temporada, necesitamos un espíritu nuevo. Recuerde que David lo dijo: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, nuevo, un espíritu dentro de mí. Entonces, para entrar a lo nuevo, tenemos que ser cambiados y transformados para lo nuevo. Y otra característica, la persona que es humilde va a cultivar relaciones poderosas. Es fácil establecer relaciones con el humilde. Es fácil establecer relaciones con aquel que su corazón es humilde, que su corazón es sencillo y que su corazón es sensible. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Yo declaro esta palabra de bendición en el nombre de Cristo Jesús y declaro que la humildad te hace habitar en el lugar y en la presencia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.